El rey de la terquedad. El orgulloso faraón recibió en un día inesperado la visita de Moisés, un habitante del desierto que le dijo: así ha dicho el Señor Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo al desierto para que me haga allí una fiesta en mi honor. Pero Faraón le contestó: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Yo ni conozco a Jehová y ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Éxodo capítulo 5 versículos 1 y 2. Y para que Faraón hiciera caso, se le dio una señal milagrosa para que pudiera reconocer al Dios verdadero. Aarón, el hermano de Moisés, arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. Sin embargo, el faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y sus magos, esos brujos y hechiceros que él tenía a su servicio, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo, y también cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón, convertido en serpiente, se comió los bastones de sus sabios y magos, para que notara Faraón la superioridad de la señal dada por el Dios verdadero. Sin embargo, a pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal y como ya lo había previsto el Señor nuestro Dios, y ya se lo había dicho a Moisés que esto iba a suceder. Éxodo capítulo 7 del 10 al 13. Y el faraón, en lugar de obedecer a Dios, él hizo todo lo contrario, pues hizo que a los israelitas se les impusiera una mayor carga de trabajo, haciéndolos sufrir mucho. Por eso, el Señor nuestro Dios le dijo a Moisés: el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Pero mañana temprano te vas a verlo. Y cuando él baje al río, allí tú espéralo en la orilla del río, y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente, y ahí tú le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, porque hasta ahora no has hecho caso. Por eso el Señor nuestro Dios ha dicho: ahora te vas a dar cuenta de que yo soy el Señor, el Dios verdadero, porque cuando yo golpeé el agua del río con este bastón que tengo en mi mano, el agua se convertirá en sangre, de modo que los peces morirán, y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Éxodo capítulo 7 del 14 al 18. Y así sucedió como le fue anunciado a Faraón. Sin embargo, los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, por lo que el faraón se siguió poniendo terco y no les hizo caso, tal y como el Señor nuestro Dios ya lo había predicho. Y el faraón
regresó a su palacio sin darle ninguna importancia a este asunto, de modo que todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para así poder sacar agua limpia, porque el agua del río no se podía beber. Éxodo capítulo 7 del 22 al 24. Por la terquedad del faraón se iba acabando con la normalidad en Egipto. Como los magos iban reproduciendo también las plagas con sus artes mágicas, por eso el faraón no hacía caso del mandamiento de Dios. Sus magos podían reproducir las mismas plagas, pero no podían eliminarlas, por lo que Faraón tuvo que rogar a Moisés y Aarón diciendo: pídanle al Señor su Dios que nos quite las ranas, la nueva plaga que Dios le había mandado. Y yo dejaré ir a tu pueblo para que vayan a ofrecer sacrificios al Señor su Dios. Éxodo capítulo 8, versículo 8. Pero en cuanto el faraón se veía libre del problema, se ponía nuevamente terco y no hacía caso del mandamiento de Dios. Cuando finalmente sus magos ya no pudieron ni siquiera reproducir las plagas que Dios les enviaba como señales para que pudieran reconocer al Dios verdadero, y le dijeron a Faraón: verdaderamente aquí está interviniendo la mano de Dios. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Pero Faraón ni aun a sus magos les hizo caso, y él continuó con su terquedad, negándose a obedecer a Dios. Sin embargo, el faraón, al ir sintiendo la presión de Dios, dijo: está bien, vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Y Moisés le contestó: no, porque nosotros debemos ir al desierto, a 3 días de camino, y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordena. Éxodo capítulo 8, versículo 27. Por eso, el faraón volvió a ponerse terco y no quiso dejar ir a los israelitas. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Y Dios le mandó a decir: deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si no lo haces, voy a enviar ahora mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y a toda tu gente, para que entiendas que no hay otro Dios como yo en toda la tierra. Porque yo hubiera podido mostrarte mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una sola plaga, y ya habrías desaparecido de la tierra. Pero yo te he dejado vivir hasta ahora para que veas mi poder, y al mismo tiempo para darme a conocer en toda la tierra. Éxodo capítulo 9, del 13 al 16. Y Dios le mandó una granizada tan fuerte como nunca la había habido jamás. El granizo destrozó todo lo que había en el territorio egipcio. Murieron hombres y animales, y destrozó las plantas del campo, y desgajó además todos los árboles del país. Éxodo capítulo 9, versículo 25. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: reconozco que he pecado. La culpa es solo mía y de mi pueblo, y no del Señor su Dios. Miren que ya son demasiados los truenos y el granizo que hemos tenido, así que yo ya no voy a detenerlos más. Pero por favor,
pidan ustedes al Señor su Dios por nosotros, y yo los dejaré ir. Éxodo capítulo 9, versículos 27 y 28. Así que Moisés oró al Señor nuestro Dios para que dejara de llover. Sin embargo, en cuanto el faraón vio que ya no llovía, ni granizaba, ni había ya más truenos, volvió a pecar. De modo que el faraón se puso terco nuevamente y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor nuestro Dios ya lo había previsto. Éxodo capítulo 9, versículos 34 y 35. Así que el Señor nuestro Dios siguió mandándoles más plagas. Entonces los funcionarios del faraón le dijeron: deje su majestad que esa gente vaya a adorar a su Dios. Oh, ¿todavía no se da cuenta su majestad de que Egipto está arruinado? Éxodo capítulo 10, versículo 7. Así que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: está bien, vayan a adorar al Señor su Dios. Nada más que antes díganme quiénes van a ir. Éxodo capítulo 10, versículo 8. Y Moisés le contestó: todo el pueblo y también todos sus animales que ellos tienen. Por eso el faraón les dijo: ya veo yo claramente sus malas intenciones de querer escapar. Por eso yo no voy a dejar que ustedes y sus niños se vayan. Más bien, vayan ustedes, los hombres adultos, a adorar al Señor su Dios, ya que es eso lo que quieren. Y el faraón, enojado, ordenó que los echaran de su presencia. Éxodo capítulo 10, versículo 10. Así que Dios le mandó la siguiente plaga: las langostas, que arruinaron todavía más al país. Entonces el faraón mandó llamar inmediatamente a Moisés y Aarón y les dijo: yo he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, pero les ruego que tan solo esta vez perdonen mi pecado y que oren por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de mí esta plaga mortal. Éxodo capítulo 10, versículos 16 y 17. Y nuevamente Moisés oró a su favor. Sin embargo, después que se vio libre de esta plaga, nuevamente el faraón se puso terco y no dejó ir a los israelitas, por lo que el Señor nuestro Dios le mandó una oscuridad tan grande sobre Egipto que durante 3 días nadie podía ver a su vecino. Entonces el faraón dijo: está bien, vayan a adorar al Señor su Dios y llévense también a sus hijos, pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. Pero Moisés se negó, por lo que Faraón se puso terco nuevamente y no los dejó ir. Además, el faraón le dijo a Moisés: vete de aquí y cuídate bien de no venir a verme otra vez, porque el día que vuelvas a presentarse ante mí, morirás. Y Moisés le contestó: bien dicho, no volveré a verte. Y Moisés le anunció la última plaga a Faraón, diciendo: así ha dicho el Señor nuestro Dios: a la medianoche pasaré por todo Egipto, y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia, desde el primogénito del faraón que ocupa el trono, como el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales, por lo que en todo Egipto habrá gritos de dolor,
como nunca lo ha habido ni lo volverá a ver. Éxodo capítulo 11 del 4 al 6. Y así sucedió exactamente. Después de esta última plaga, Faraón dejó ir a los israelitas sin ninguna otra objeción. Pero al ver Faraón que los israelitas andaban como perdidos en el desierto sin saber a dónde ir, se arrepintió de haberlos dejado ir. Y dijo: pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Por lo tanto, el faraón ordenó que le prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Éxodo capítulo 14, versículos 5 y 6. Y se lanzó contra los israelitas, olvidándose de todas las señales milagrosas que el Dios Altísimo ya le había mostrado. Más aún, cuando vio que el mar se abría para dejar paso a los israelitas por en medio del mar, tampoco esta señal milagrosa lo detuvo, y tercamente cruzó también el mar tras los israelitas. Pero a la mitad de su camino, las aguas se volvieron contra los egipcios y ahogaron a todos. Ciertamente, negarse a obedecer a Dios es terquedad muy perjudicial. Dice la Biblia de los tercos: como ellos no quisieron reconocer a Dios, por eso Dios los ha abandonado a sus perversos pensamientos, a esa terquedad sorprendente, para que hagan lo que no deben. Por eso están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad, porque son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, son desobedientes a sus padres, no quieren entender, ni cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, ni sienten compasión. Ellos saben muy bien lo que Dios ha decretado, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, ellos las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Romanos capítulo 1 del 28 al 32. También dice Dios: tu propia maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo él es haberme dado la espalda, ni hayas querido honrarme obedeciéndome a mí, que soy el Señor tu Dios. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, porque desde hace mucho tiempo te rebelaste contra mí y te negaste a obedecerme, pues dijiste: no quiero obedecer. Jeremías capítulo 2, versículos 19 y 20. Pero tú, como eres terco y no has querido obedecer a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dios dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, obedeciendo a Dios. En cambio, Dios castigará con enojo a los rebeldes que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Romanos capítulo 2 del 5 al 8.